Bueno, vamos a contestar este comentario. Primera de Corintios 14:2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Bien. Si nos quedamos solamente en el versículo 2, daría a entender que Dios necesita que le hablemos en una lengua especial a Él. Pregunto yo, ¿Dios no entiende si le hablo en español? ¿O si alguien le habla en inglés? ¿O si un alemán le habla en su propia lengua? ¿No va a entender Dios? Claro que entiende. El don de lenguas no es el don de decir curi curi, zajaraja, bla 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 bla, algo que no entiende ni el que lo está diciendo, básicamente. El don de lenguas, la palabra lenguas, es idioma. En realidad no es tan difícil. Si uno lee Hechos capítulo 2, cuando llega este don, los que estaban ahí empezaron a decir, ¿no son estos todos galileos y están hablando en nuestra propia lengua, en nuestro propio idioma en que hemos nacido, en nuestra lengua natal? Es el idioma, no es otra cosa. Entonces cuando uno lee Primera de Corintios capítulo 14, tiene que seguir leyendo. No lo voy a leer todo porque la respuesta debe ser algo breve, ¿no? Pero básicamente lo que está diciendo el apóstol Pablo, que el que habla en otro idioma, ya sea alemán, japonés, chino, mandarín, el idioma que sea, que no esté hablando en este idioma si no hay nadie que habla en ese idioma. Ejemplo, si yo estoy en la congregación con 60 personas de habla hispana y yo tengo el don de hablar en chino mandarín, no me voy a poner a hablar en chino mandarín en una congregación donde todos hablan español. Porque ¿quién va a ser el único que me va a entender? Dios. Y lo que yo voy a estar diciendo van a ser secretos sagrados, misterio, porque el que habla es el Espíritu, el que está hablando por medio de mí. Está revelando cosas, pero nadie entiende, nadie se edifica, porque estoy hablando en un idioma que no entiende nadie. Si no hay chinos, ¿para qué voy a hablar en chino? Si tengo el don de hablar en alemán, ¿para qué voy a hablar en alemán en una congregación donde todos están hablando en español? ¿Para qué va a hablar alguien en griego en una congregación donde todos hablan en hebreo? No tiene ninguna lógica, ¿no les parece? Esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Por eso le dice, a menos que haya un intérprete. Si el que habla en lenguas le habla a Dios, y es un asunto privado de él con Dios, no tiene lógica entonces que haya un intérprete. Si el que habla en lenguas le habla a Dios, tendría que orarle en su casa, en esa lengua. Igualmente no tiene ningún sentido, porque Dios no necesita que le hablen en una lengua especial. Si le hablamos en nuestro propio idioma, nos va a entender. No se preocupen que entiende perfectamente. El don de lenguas es el don de hablar en un idioma extranjero. Es el don de hablar en otro idioma, con el fin de predicar la palabra al extranjero. Eso es lo que dice Hechos. Lo que pasa es que hay que leer Hechos, capítulo 2, y vas a ver que dice, están hablando no solo una lengua, sino varias lenguas, en todas estas lenguas. El apóstol Pablo dice, en 1 Corintios 14, 18, dice, le doy gracias a Dios porque hablo en más lenguas que todos ustedes. ¿Qué es lo que está diciendo? Que hablan más idioma que todos ellos. Aún así, en la congregación prefiero decir 5 palabras con mi mente para poder enseñar también a otros que decir 10.000 palabras en otro idioma o en otra lengua. ¿Por qué? Porque no se edifica nadie si habla en otro idioma. Eso es lo que está diciendo. El don de lenguas no es lo que vemos hoy en las iglesias pentecostales. Estos que empiezan curi curi, eso no es don de lengua. Eso es más un don demoníaco, un espíritu maligno. El verdadero don de lengua era hablar en una lengua extranjera. ¿Sí? Y cuando dice que no le habla a los hombres sino a Dios, porque el único que entiende, si yo me pongo a hablar en alemán en una congregación de habla hispana, el único que me va a entender es Dios.
Lo mismo pasa si hablo en chino, en japonés o en taiwanés, en una congregación donde hablan todos un idioma diferente y yo empiezo a hablar en otro idioma, el único que me va a entender es Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, es necesario que haya un intérprete. Si no, es mejor quedarse callado. Eso es lo que está diciendo. Ese es el verdadero don de lenguas. ¿Sí? El don de hablar en otro idioma para predicar la palabra. Evidentemente, el apóstol Pablo lo que está haciendo en 1 Corintios 14 es diciéndoles que lo utilicen bien al don. Que se queden callados. Si no hay un japonés, ¿para qué van a empezar a hablar en japonés? ¿Para qué van a orar en japonés si nadie entiende lo que están diciendo? Por eso lo compara con el sonido de la trompeta. Si el sonido de la trompeta no es claro, ¿quién se va a preparar para la batalla? Entiendan lo que está diciendo. No es hablar en un idioma que no entiende nadie. ¿Sí? En curicuri, sajaraja y repetir sonidos sin sentido. No es eso el don de lenguas. El don de lenguas, el verdadero don de lenguas que se dio en el Pentecostés, es muy diferente a lo que hacen hoy los pentecostales. Es el don de que una persona que nació en Argentina, sin nunca haber estudiado otro idioma, de repente se pone a hablar en chino mandarín. Porque hay un chino presente y le empieza a hablar en ese idioma. Ese es el verdadero don de lenguas. Así que espero que lo entiendas, espero que no te quedes solamente en el versículo 2, sino hay que leer todo el contexto. Cuando uno lee todo el contexto se va a dar cuenta que el don de lenguas, plural, varios idiomas, no es un solo idioma que uno tiene con Dios, sino eran varias lenguas, por eso es plural, varios idiomas. Por eso el apóstol Pablo dice que en el mundo hay varias lenguas, hay varios idiomas. Se está refiriendo a los idiomas. Son idiomas que hablaba la gente. ¿Sí? Así que bueno, espero que lo hayan entendido, espero que lo analicen, que lo revisen y que sea para bendición de ustedes. Saludos y bendiciones.